Usted no me dejará mentir hablando en un tú a tú, que la vida tiene altos y bajos, situaciones problemáticas, situaciones de alegría y situaciones de tristeza. La vida está llena de sabores buenos y también de sinsabores. Pero una de las fortalezas que uno tiene es que no hay tormenta eterna, no hay problema eterno, no hay mal eterno, ni cuerpo, ni persona que la resista. Todo lo que el ser humano vive, altos y bajos, buenos y malos, situaciones complejas y situaciones menos complejas, todas estas son pasajeras. Nada de lo que usted y yo experimentemos en esta tierra, dificultades y problemas, angustias, enfermedades y situaciones difíciles, nada de eso es eterno. Lo único que es eterno, lo único que permanece y lo único que estará siempre con nosotros es la promesa del Padre para con los hijos, que un día el que se fue volverá y regresará por aquellos que dejó, y nosotros seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos y volaremos con Cristo y viviremos con Él eternamente y para siempre. Amén. Entonces, cuando uno está en esta tierra, uno tiene que tener un cuadro comparativo entre una eternidad y una parcialidad. En la eternidad está todas las promesas y todo lo que el Padre nos ha prometido. Y en el lado derecho de la parcialidad, de lo momentáneo, ahí están situaciones difíciles, ahí están problemas, ahí están amenazas, ahí están enfermedades. Y ahí está todo eso que nos deprime, que nos agacha y que nos hace sentir polvo. Ahí están todos esos problemas que no te dejan pensar, que no te dejan dormir. Ahí están todas las situaciones que tanto tú tienes como yo las tengo. Pero la clave estará en qué pondremos nosotros nuestra atención. ¿En qué pondremos nosotros nuestra mirada? ¿En qué pondremos nosotros nuestra energía? ¿En qué pondremos nosotros nuestros ojos? ¿Nos enfocaremos en la eternidad? ¿O nos enfocaremos en las cosas pasajeras y momentáneas y situacionales de nuestra vida? Y en esta tarde aprenderemos de 3 ejemplos maravillosos que nos explican y nos aclaran que no son los problemas, que no son las situaciones las agobiantes. Hablaremos de 3 ejemplos que nos abrirán la mente, el alma y el corazón y la visión, para que cuando estemos en esas situaciones emblemáticas y problemáticas, no nos hundamos, no nos aterricemos, no nos sintamos menos, sino más bien que sepamos enfocarnos y identificar en qué tenemos que concentrar nuestra mirada. El título de esta tarde se denomina Gran Señor. Repitámoslo todos juntos: Gran Señor. Y el primer de los ejemplos que quiero compartirte es el primer ejemplo que tú ya conoces. Desde Escuela Bíblica nos contaron la gran historia del rey David. David era un muchacho, dice la Biblia, rubio, apuesto y de muy buen parecer. Y dice la Biblia que David fue enviado por su padre para que ayudara, para que alimentara a sus hermanos. Sus hermanos para este entonces estaban en una guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia, y dice el primer libro de Samuel, que no era una guerra pareja, sino que del otro lado de los filisteos había un gran paladín, un hombre de gran estatura que se llama Goliat. Goliat entonces estaba del lado de los filisteos atemorizando a los hebreos. David es enviado por su padre a alimentar a sus hijos, y cuando David llega
a este campamento, se da cuenta que todos los del ejército, los que tendrían que estar con el fusil, los que tendrían que estar animados, esforzados, los que tendrían que estar con energías altas, los que tendrían que estar defendiendo toda una nación hebrea, lejos de estar animados, esforzados, lejos de estar con ánimo pronto, estaban en medio de un gran caos del temor. El temor los había aprisionado a todos, incluyendo a su propio monarca. Mientras todos estaban asustados, David se dio cuenta de que todos temblaban del miedo. David logró notar, por lo que escuchó, por lo que habló con ellos, de que todos temblaban del miedo. En medio de esa conversación, todos le dijeron: ¿que no te has dado cuenta de que ahí está el filisteo, Goliat, y nos atemoriza? Su reacción al ver el gran temor fue de asombro. Y al darse cuenta David que todos estaban en medio de la temblazón, hizo una pregunta. Y David dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras todos estaban temblando del miedo, viene un muchacho primero a darse cuenta que todos están llenos del miedo, pero su reacción no es igual a la de los demás. Y es más, se eriza, se enchina y dice: ¿quién es este para retar a los escuadrones del Dios viviente? Y en ese momento estaba sucediendo el mismo cuadro comparativo que tú y yo tenemos que aprender en esta tarde. No es el problema, y no es la situación el problema. El problema está donde pones tu mirada y en qué enfocas tu energía. Todos, incluyendo al rey, se estaban enfocando en un paladín, en un gran filisteo y en un gran guerrero. Pero había solamente una persona, uno de miles, que dejó y hizo totalmente lo contrario. ¿Y cuál fue la gran diferencia de David? Pues la gran diferencia de David fue la siguiente: que David no se enfocó en Goliat, que David no se enfocó en las fuerzas de su enemigo, que David se enfocó en los escuadrones del Dios viviente. Entonces, cuando David vio el problema, entonces cuando David vio la situación, entonces cuando David vio la amenaza, entonces cuando David vio que llegaron los enemigos y rodearon a Israel, David no vio a los enemigos, David no vio a los filisteos, David no vio al Goliat gigante, David no midió los metros de su altura, David no vio la fuerza que él tenía. David fue más inteligente y más astuto que todos sus hermanos. David vio a Goliat de un lado borroso e izquierdo, y del lado derecho él vio a Jehová, el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Justo en ese momento, con ese pequeño ejercicio, ¿cómo creen que quedó Goliat? El problema no está en el problema, en lo que te está pasando. No está ahí el problema. El problema es que tú te estás enfocando en Goliat. Estás viendo tu situación, estás viendo tu enfermedad, estás viendo la complejidad de tu caso y te estás enfocando en eso. Pero David nos enseña de que aquellos que se enfocan en Goliat terminan temblando del miedo, achicados y achicopalados
por los problemas y por los Goliat. Pero David también nos enseña que aquellos que en vez de ver los problemas, que en vez de ver las situaciones, se enfocan en su Padre que los creó, los problemas entonces en ese momento quedan pequeños para el Padre que los ha creado. David entonces dice: ¿quién es este para que esté amedrentando a los escuadrones del Dios viviente? Eliab, su hermano, al escuchar de que David estaba en el campamento, fue y lo reprendió y le dice: conozco tu soberbia y sé que has venido no para ayudarnos, sino para andar viendo la guerra. Eliab lo reprende y lo manda de regreso a casa. Y surge la oposición para esas personas que no se quieren enfocar en el problema. Y siempre surgirán los problemas y siempre habrá uno más negativo a la par tuya que te dirá: ¿por qué estás viendo a Dios en vez de estar viendo al gigante? Siempre vendrá uno a tu vida que te dirá: ¿y qué no estás viendo el diagnóstico del doctor que dice que tú ya estás diagnosticado de cáncer? Que tu órgano ya no sirve. Siempre llegará uno que te dirá: ¿y por qué estás viendo a Jehová y no estás viendo el problema? Y Eliab es la figura de esos que no quieren dejar a los que están viendo a Dios y no están viendo el problema. Y después de que Eliab manda de regreso a David, David no le hace caso. Se mantiene en el campamento y sigue pronunciando las mismas palabras. Las mismas palabras de David llegan al rey. El rey se da cuenta de que hay uno valiente en medio de tantos que están temerosos. Lo manda a llamar y le dice: oh rey, yo estoy dispuesto a ir a pelear con ese filisteo. El rey, lleno de miedo y lleno de temor, concuerda en un mismo discurso con todos y le dice: este hombre es grande, este hombre filisteo, ¿cómo será que tú, siendo pequeño, podrás vencer? David entonces le dice: Jehová me ha librado de las garras del león y Jehová también me ha librado de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo incircunciso. Mientras todos le decían: no, 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 enfócate en Goliat, no, 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 seguí viendo el problema, David no dejaba de ver a Jehová en medio de los problemas. David se seguía enfocando en Jehová. David se seguía enfocando en Dios. Y cuando la persona, cuando el creyente, cuando el hijo de Dios está en medio de las situaciones, es que tiene que saber en quién enfocarse. Es que en ese momento de la apretura, en ese momento de la amenaza, en ese momento que te dicen: la renta es para contigo, ahí, en ese momento tienes que recordar el momento. Cuando te dicen: te tenemos agendado para matarte la próxima semana, andate de la casa. Cuando te dicen: tú eres el próximo. Cuando te dice el diagnóstico enfermo. Cuando te dicen el problema. Cuando te dicen que el Goliat está justo enfrente de tus narices. Justo en ese momento la decisión está en David. La decisión está en nosotros. La decisión está en nosotros. ¿Nos enfocamos en la amenaza? ¿Nos enfocamos en el problema? ¿O nos enfocamos en nuestro Dios poderoso? Y eso hará la diferencia. Y eso hizo la diferencia para David. Y cuando más le decían: enfócate en Goliat, Goliat es, y cuando llega donde el rey, el mismo rey le dice: mira qué grande es él. Él le dice, se vuelve a remontar y le dice: no, le dice, Jehová me libró de las garras del oso, Jehová me libró de las garras del león, y es Jehová el que me va a librar también de este incircunciso. ¡Qué convicción! Pero lo que yo quiero que usted y yo entendamos en esta tarde es lo que David estaba viendo en ese momento.
Lo que David estaba viendo en ese momento era a Jehová. Y lo que los otros estaban viendo era a Goliat. Y lo que muchas veces nosotros vemos es el problema, es el diagnóstico, es la situación pasajera. Y decimos y nos dicen, ya te vas a morir, ya va a haber, ya viene, ya vamos a enterrarte. Y vemos eso, y vemos a Goliat. Y nos asustamos y empezamos a temblar como estaban temblando todos los hebreos. Y da miedo, claro, porque estás viendo a Goliat, porque es más alto que tú, porque es más grande que tú, pero no es más grande que el Dios que te creó a ti. Y cuando tú pones tu mirada en Jehová, las cosas cambian. Y entonces David enfrenta a Goliat, no viendo a Goliat, sino que le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y cuando primero David estaba en un escenario con sus hermanos, después David pasa a un escenario con el rey de Israel, y después David ya tiene, como dicen en la carita, el problema. Y en las tres, David no deja de ver a Jehová. Y en las tres, David no deja de hablar de Jehová. Y en las tres situaciones, tanto estando con los israelitas, tanto estando cuando el rey lo manda a llamar, y tanto estando cuando, como dicen, porque una cosa es verla venir y la otra es ya tenerla enfrente. Y cuando ya lo tiene enfrente, es más, vuelve a repetir que ese incircunciso no es capaz de derribar a los escuadrones del Dios viviente. Esa diferencia, esa pequeña diferencia y ese pequeño movimiento estratégico de David es lo que hace que unos tiemblen mientras otros digan: démonos duro, estoy dispuesto. Ese pequeño enfoque es lo que hace la diferencia entre que unos estén temblando del miedo, mientras uno de muchos esté con energía y favor. Pero ¿qué es lo que le daba tanta energía a David? Pues en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el mismo profeta había llegado a la casa de Isaí, el papá de David, y dice el primer libro de Samuel, de que Samuel había llegado a ungir al próximo rey de Israel. Antes de enfrentar a Goliat, David ya había sido ungido como rey. Yo quiero que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Y envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo que le daba la convicción a David enfrente de los problemas, enfrente del oso, enfrente del tigre, enfrente de Goliat, enfrente de las situaciones, por grandes que fueran, es que él ya sabía que él era ungido de Jehová, que él ya sabía
que era un hijo de Dios, que él ya sabía que había sido apartado, destinado para propósitos celestiales. Y cuando uno está en medio de los problemas, uno tiene que saber que así como David entendía y estaba consciente de que él era un hijo apartado, ungido para gobernar el pueblo de Israel, así también usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Hijos de Dios que, como dice Efesios, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Juan capítulo 1 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida, perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminar en medio de todo el mundo, dice también Filipenses 2:15. La misma unción que llegó por medio de Samuel a David ahí en su casa es la misma unción que nos ha llegado a ti y a mí. Pareciera que tú no eres hijo, pero desde aquel día que David fue ungido, el Espíritu de Jehová no se apartó de David. Pareciera que tú no eres hijo, pero desde el día que tú creíste en Dios, desde el día que tú dejaste de creer en Mahoma, desde el día que tú dejaste de creer en una religión, desde el día que tú dejaste de creer en un dogma, en una forma, en una religión de llegar o acercarse a Dios, desde el día que tú creíste en el unigénito Hijo de Dios, te convertiste en un hijo de Dios. La unción del Padre está sobre ti. La unción de David estaba sobre David y la unción del Padre está sobre ti, porque tú eres un hijo de Dios Altísimo. Todo este combo fue lo que le ayudó a David a permanecer en medio de los problemas. Uno, saber que era ungido. Y dos, que cuando estaba enfrente del problema no se enfocó en Goliat, se enfocó en Jehová. ¿Sabías que Eliab, el hermano que llega a ahuyentarlo y a decirle que se vaya de regreso, Eliab fue el primero que se le mostró a Samuel cuando Samuel llegó a la casa de Isaí? Eliab era el primero, la primer propuesta para el reinado de Israel. Y cuando Samuel vio a Eliab, ¿sabes qué le dijo Jehová a Samuel? No es él, le dijo. Jehová no mira lo que los hombres ven, lo que es la superficialidad de los hombres. Jehová lo que mira es el corazón. Apártame, Eliab. Y Eliab fue el que fue a atormentar a David y a mandarlo de regreso a casa. Muchas veces son esos Eliab los que nos desaniman y nos incitan a creer en los diagnósticos médicos. Muchas veces son los Eliab los que nos dicen: si ya te amenazaron y a ti es que te van a quitar el trabajo, a ti es que te van a sacar del problema, a ti es que te han amenazado y te van a matar. Muchas veces esos Eliab son los que llegan con el voice note a ponértelo para que escuches y que tiembles del miedo. Muchas veces son los Eliab los que dicen: ya no estás ahí. Pero esos Eliab no se dan cuenta que se están enfocando en el voice note, que se están enfocando en el diagnóstico y no se están enfocando en Jehová de los ejércitos. En una ocasión, en el ejemplo número 2, a Jesús se le muestra una situación no fácil de solucionar. Dice la Biblia, el Evangelio de Mateo, que habían alrededor de 5,000 personas hambrientas esperando ser alimentadas. Problema grave, serio,
y de gran magnitud. Los discípulos, claro, como todos nosotros, al ver los grandes problemas, lo que decimos es: no, hay que ver qué hace. Así somos nosotros. Nosotros somos expertos en lavarnos las manos y decir: yo ahí no me meto, yo por ella no oro, yo en esa situación no, conmigo no cuente. Los discípulos entonces llegaron y le dijeron: maestro, despide a la multitud porque ya es tarde. ¿Y quién les va a dar de comer, pues? Y le tiran la pelota a Jesús. Y Jesús viene y les dice: enséñeme qué es lo que tienen. Y Jesús aplica el mismo principio que aplicó David cuando tuvo a David, cuando tuvo a Goliat y cuando tuvo a Jehová. Y Jesús entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues tenemos, usted conoce el relato, 5 pececillos y 2 panes. Por un lado estaba lo poquito, pero dice el Evangelio que por el otro lado estaba el Padre que había enviado a Jesús a hacer la obra de Dios. Entonces Jesús, al ver el gran problema, al ver la gran situación, gracias, tiene que tomar una decisión. Así como tú y yo tenemos que tomar una decisión cuando estemos en medio de los problemas. Jesús entonces toma los pececillos, mientras los discípulos, al igual que todo el ejército de Israel cuando estaba Goliat, estaban enfocados. ¿En qué estaban enfocados los discípulos? Vamos a ver. En los pececillos. Y miraban los pececillos y decían: es que es imposible. Se rascaban la cabeza y dicen: es que es imposible que con esto yo alimente 5,000. Y volvían a ver los 5 panes y los 2 pececillos, los 5 pececillos y los 2 panes, y no hay manera. Y claro, si tú te enfocas en los 5 panes y los 2 pececillos y la multitud de 5,000, es que si tú te enfocas en tu deuda y solo ves tu deuda y no te das cuenta y solo ves tu gran problema y solo ves tu hijo ya metido en las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo, y solo ves el homosexualismo en tu hijo, no vas a salir. Porque es imposible que un homosexual deje de ser homosexual. Porque es imposible que 5 panes, que 5 pececillos y 2 panes alimenten a 5,000. Pero justo enfrente de la situación y justo enfrente del problema, Jesús nos enseña el mismo principio de David. Ve los pececillos, pero dice que alzando sus ojos al cielo, oró al Padre y los bendijo. Y después no cesó los panes y no cesaron los pececillos, y todos los 5,000 se alimentaron. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es ¿dónde estás viendo? La diferencia es que estás viendo de que tu empresa va para abajo. La diferencia es que estás viendo los números en rojo y no estás alzando tu mirada al cielo como Jesús la alzó. La diferencia es de que dejaste tu carrera universitaria porque dices: son 10,000, 15,000 dólares para pagarlas. ¿De dónde voy a hacerlo? Me voy a dedicar a trabajar. La diferencia es que te estás enfocando en los 5 panes y los 2 pececillos. Pero si tan solo giraras tu mirada hacia el cielo y te enfocaras como David en Jehová, entonces dirías:
¿Qué son estos 5 pececillos? ¿Qué son estos $5,000? ¿Qué es este Goliat incircunciso para venir a atreverse a decir que un hijo de Dios no se va a graduar de la universidad? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es este hijo de Dios para no tener sustento, para no tener todo lo que el Padre le ha ofrecido? ¿Quién es este problema para estarme atemorizando? Pero el problema está que estamos viendo los 5 panes y los 2 pececillos como los discípulos. Y viendo los 5 panes y los 2 pececillos, claro, comparamos versus los 5,000 y claro decimos, las ventas no van a subir. Y claro decimos, no voy a poder salir. Pero si tan solo en ese momento, que en vez de ver los números rojos, direccionas tu mirada hacia el cielo y te diriges hacia el cielo y le dices: Padre que estás en los cielos, aquí traigo mis 5 panes y mis 2 pececillos, pero ¿quién es Jehová para toda esta pequeña multitud de 5,000? Si tú no eres el dueño del oro, de la plata, de las estrellas, de los mares, ¿qué es esta pequeñez para lo grande que eres tú? Y cuando empezamos a hacer ese ejercicio, ese mismo ejercicio que hizo David, las cosas entonces empiezan a cambiar. Ejemplo número 3. En una ocasión, los discípulos estaban en el mar de Tiberías y dice el evangelio de que llegó una gran tormenta a un mar. Primero, una tormenta dentro de un mar es ilógico porque es un lago, no es un mar abierto. En medio de esa situación, cuando estaban en ese lago, se desata una gran tormenta y dice que la barca estaba a punto de hundirse. Estaba la tormenta, estaba la barca a punto de hundirse y estaban ellos, es cierto, a punto de ahogarse. Los discípulos entonces, su mirada y su enfoque, ¿sabe dónde estaba? En la tormenta, en que se iban a ahogar y en los números rojos. Ahí estaban sus ojos, en el problema, no en su gran Señor. Entonces, la mirada de los discípulos estaba en la gran tormenta. Se me vinieron abajo las ventas. Se me vino este gran problema. Ahí estaba su mirada, en el Goliat. Pero dice el evangelio que dentro de la barca Jesús estaba con ellos. Y fue hasta que los discípulos dejaron de ver la tormenta, dejaron de ver que se estaban ahogando y buscaron y se enfocaron en Jesús que estaba en la barca. Fue hasta que cambiaron, giraron su rostro, dejaron de ver a Goliat, dejaron de ver el problema, dejaron de ver la situación, dejaron de darle fuerza al problema y se enfocaron en Jesús. Y cuando se enfocaron en Jesús, salen corriendo en Jesús y le dicen: Maestro, que no te das cuenta que perecemos. Jesús todavía les reclama y les dice: hombres de poca fe, que no se han dado cuenta que en las tormentas, que en los problemas, que en las situaciones, ya sean altas, ya sean bajas, aunque te estés ahogando, siempre en tu barca, siempre en tu vida, Jesús de Nazaret está en tu barca, está contigo, está con nosotros. Hombres de poca fe. O sea que Jesús pretendía de que se ahogaran. No. Jesús lo que quería es que dejaran de ver el problema y empezaran a darse cuenta que Jesús estaba con ellos. Lo que el Padre quiere en esta tarde es que tú dejes de ver el problema, porque te vas a morir. Te van a salir canas, se te va a estreñir todo el vientre y después vas a andar viendo una vez un hermano con una parálisis así en la cara.
Así vas a venir un día. Y vamos a decir, hola hermano, ¿y usted? ¿Pero por qué? Claro, le dedicaste horas y horas a Goliat, cuando tenías que dedicarle horas y horas y horas a tu Dios, a Jehová, que te dio todo para que tú puedas vencer. Dicen que una de las características de los ricos, de los millonarios, es la siguiente: que ellos enfocan toda su energía, el 90% de su energía, en la solución y el 10% en el problema. El 90% de su energía está canalizada: ¿cómo voy a resolver esta tormenta? Y el 10% es una tormenta. Y es por eso que son capaces de resolver problemas. Y es por eso que son capaces de resolver situaciones. Y es por eso que cuando entramos nosotros en las situaciones, nuestro enfoque es al revés. 90% en Goliat. Llegamos, medimos las botas de Goliat, después medimos la altura de Goliat, después medimos la deuda, después nos rascamos, después nos dormimos, después nos levantamos y después decimos, no, es que es imposible, ¿cómo le voy a ganar? Porque nos enfocamos 90% en el problema, cuando nos tendríamos que estar enfocando el 90% en Jesús, en ir a buscar a Jesús en nuestra barca, y solamente con que le digamos, Jesús, ayúdanos, Jesús resuelve nuestros problemas. Y Jesús entonces se levantó, reprendió los vientos y se hizo una grande bonanza. Habiendo detallado todos estos tres ejemplos, quiero que nos queden claro lo siguiente: los problemas no son los problemas. El problema es qué es lo que tú estás viendo. El problema es que te estás enfocando en Goliat y no te estás enfocando en tu gran Señor. Y quiero que me prestes tu atención y solamente escuches quién es tu gran Señor. Y probablemente con esto tú te animes y en tu cuadro comparativo entre Goliat y Jehová, te aseguro que va a ganar siempre Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es grande y poderoso. Es infinita su sabiduría. El Señor levanta a los humildes y a los malvados los hunde en la tierra. Cantad al Señor con gratitud. Tocad la cítara para el Señor, dice Salmo 147:5. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Padre. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, dice Primera de Crónicas 29:11. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice Salmos 24:1. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. Ese es Jehová. Y contra ese nadie se compara. Trae tu problema y compáralo con Jehová, y te aseguro que quien va a ganar es Jehová de los ejércitos.
Trae tu problema y compáralo contigo y te aseguro que va a ganar tu Goliat y va a ganar tu problema. Pero tú y yo tenemos un as bajo la manga, que cuando están los problemas, que cuando están las situaciones, podemos comparar los problemas con Jehová y siempre gana el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es y el que era, el que fue y el que será, nuestro Dios todopoderoso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Y quiero que sigas prestándome tu atención con estos siguientes versículos sacados de la Biblia. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu abrazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti, dice Jeremías 32:17. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y mira esta pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice Jeremías 32:27. Porque no hay nada imposible para Dios, dice Lucas capítulo 1 versículo 37. Yo quiero que usted conmigo diga: porque no hay nada imposible para Dios. Repitámoslo todos juntos: porque no hay nada imposible para Dios. Repitámoslo una vez más: porque no hay nada imposible para Dios. Y repitámoslo una última vez: porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando uno se mete eso en la cabeza, en los sesos, entonces entiende a David. Y entonces entiende por qué los otros estaban temblando. Entonces se entiende y uno dice: ah, es que David se metía esto en la cabeza. Y para aquellos que somos hijos de Dios, que gozamos de ser hijos de Dios por categoría, imperdible. Te vean mal los hermanos o no te vean, estés o no estés, siempre serás un hijo de Dios. Y para aquellos que somos hijos de Dios, dice el Padre a los hijos: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, habla el Padre y nos habla a nosotros como hijos: vosotros sois de Dios. Y como Cristo ya venció, ¿cuántos saben que Cristo ya venció? Nosotros que somos hijos, ya vencimos. Nosotros que somos hijos, ya vencimos. Y por cuanto Él venció, yo también ya vencí. Y por cuanto Él venció, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera Dios que tú y yo esta tarde hayamos aprendido del gran Señor, ese gran Señor de que tú dispones y que yo dispongo. La clave estará: ¿qué carta vas a sacar en tu situación? ¿Vas a sacar la carta del problema y le vas a dar fuerza al problema? ¿O vas a sacar tu carta del gran Señor que tú tienes? David sacó la carta de Jehová. Jesús sacó la carta del Padre. Los discípulos se dieron cuenta tarde de que Jesús estaba en su barca. Y quiero solamente leerte una letra de esta canción que se llama Gran Señor,
para que probablemente tú te vayas motivado de quién es tu Señor. Esta canción se titula Gran Señor y su letra dice: ya no digas más que tienes un gran problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no declares más que vives en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran Señor. Y la estrofa dice que tienes un gran Señor y que es más grande que el problema. Y vuelve a repetir, y que tienes un gran Señor que es más grande que tu deuda. Que tienes un gran Señor que acaba con la miseria y que aplasta tu problema. Y que tienes un gran Señor que es más grande, que nunca ha perdido una batalla. La siguiente estrofa de esta letra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si pudieres creer, los muros caerán, y su nombre victoria tendrá. Y una vez más dice: háblale a la deuda, cuéntale al problema, dile a la miseria que tienes un gran Señor. Todo problema Él puede resolver y todas tus deudas Él puede pagar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él es grande, el que puede vencer. Nada puede detenerlo. Él es grande en batalla y Él es el Dios de Israel, tu gran Señor que te va a vencer. Él nunca ha perdido una batalla. Hoy levántate con fe. Creíste en Él y su gloria verás, porque tú tienes un gran Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ver nuestros Goliats, ver nuestros problemas, ver nuestras situaciones. Háblale a la deuda, háblale a la miseria, háblale a la situación y no le des cabida a la situación, sino que a la situación dile: yo tengo un gran Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde.